Hola muchachos, soy Diego Enrique y esto es Un Chamo de Viaje. El día de hoy quiero mostrarles qué ver en Lisboa, la capital y ciudad más grande de Portugal. Así que acompáñenme a ver este Top 10 Lisboa y las cosas que puedes hacer si tienes 3 días en Lisboa. Número 10. Gare de Oriente. Esta espectacular estación de trenes es la más importante de Lisboa y sirve de conexión con diversos puntos de la capital. Fue diseñada por el conocido arquitecto español Santiago Calatrava y seguro tendrán que pasar por aquí en algún momento de su viaje. De día es preciosa y de noche las luces la hacen ver espectacular. Número 9. Baixa y Alto. Estos barrios son el corazón de la ciudad y donde se desarrolla la mayor parte de la vida de la animada Lisboa. Están llenos de enormes palacios pintados de vivos colores o recubiertos con los famosos azulejos portugueses. Las calles, aunque empinadas, están llenas de restaurantes, tiendas y bares, donde se amontonan miles de locales y turistas. No se pierdan de conocer las iglesias de la zona, especialmente la de San Roque, con altares de oro espectaculares, definitivamente de lo mejor que hacer en Lisboa. Número 8. Plaza de Comercio. La Plaza del Comercio es una enorme plaza que se encuentra junto al río Tajo, el enorme río en el que se encuentra Lisboa. La plaza está donde antes del terremoto de 1755 se encontraba un enorme palacio. Ahora se encuentra este precioso arco y una estatua ecuestre del rey José. Aunque fui solo de noche, debo decir que es parte de lo mejor de Lisboa. Número 7. Miradores de Lisboa. Como Lisboa es una ciudad que está construida en colinas, hay muchísimos miradores en toda la ciudad. Preparen esas piernas porque van a tener que subir cuestas todo el paseo y se van a encontrar con miradores tan lindos como el de San Pedro de Alcántara o Portas do Sol, con muchos lugares para comer. El mirador de Santa Lucía tiene preciosas vistas del puerto. Pero el más hermoso es el mirador de Nuestra Señora del Monte, sobre todo al atardecer. No te lo puedes perder, pues es algo de lo mejor de Portugal. Número 6. La Catedral de Lisboa. La conocen simplemente como C y es la iglesia más vieja de Lisboa. Construida en 1147, esta iglesia ha sobrevivido muchos terremotos y es por eso que su interior no es el original de esa época. Hoy es una iglesia gótica hermosa y aunque no es tan magnífica como otras catedrales de Europa, tiene un encanto particular, además de bellas vistas. Coméntenme cuál es la catedral más linda que conocen. Número 5. Torre de Belém. La Torre de Belém es posiblemente el sitio más icónico de Lisboa. Existe desde el siglo XVI y funcionaba como punto de embarco y desembarco para los exploradores portugueses. Tiene un estilo manuelino que caracteriza a Lisboa y es un lugar precioso con un bello parque y vistas preciosas del río. La entrada es un poco cara, pero disfrutar del atardecer en los alrededores es gratis y una de las mejores cosas que ver en Lisboa. Número 4. Museo de Arte Antiguo. Este museo está frente a una de las plazas más bonitas de Lisboa. Es conocido como el mejor museo de Lisboa
El museo cuenta con una de las colecciones de arte más grandes del mundo, con más de 40.000 obras que incluyen una increíble colección de pinturas, esculturas, tapices antiguos, cerámicas y muebles. Como dato importante, los domingos la entrada es gratis, así que aprovechen de visitarlo. Número 3. El Palacio de Mafra. Este palacio barroco está ubicado a 28 kilómetros de Lisboa. Se inició su construcción en 1717 y tardó unos 40 años en terminarse. Tiene una iglesia, un monasterio y muchísimas habitaciones llenas de obras de arte. Una sala muy interesante es la sala de la caza, donde todo está hecho con cuernos y pieles de animales cazados por aquí, los apartamentos reales llenos de frescos espectaculares y la biblioteca, una de las más hermosas de Europa. Este es uno de los más bellos palacios de Portugal y también es patrimonio de la humanidad. Número 2. El Castillo de San Jorge. En este lugar han habido fortificaciones desde el siglo I a.C. Esta colina es parte importantísima de la historia de Lisboa y aquí han pasado fenicios, cartagineses, romanos y musulmanes. Desde el siglo XII el castillo funcionó como palacio real y hoy es un museo desde el que se tienen las mejores vistas de Lisboa. También el barrio donde se encuentra, el barrio de Alfama, es un lugar muy pintoresco para visitar. Y el número 1 es el Monasterio de los Jerónimos. Este monasterio es uno de los más hermosos que he visto en mi vida y es, junto con la Torre de Belén, patrimonio de la humanidad. Este es uno de los mejores ejemplos de estilo manuelino, con un claustro espectacular desde el que se tienen bellas vistas de la torre. También se puede visitar la iglesia, que es gratis, aunque no es tan impresionante como el resto del monasterio. Definitivamente una de las mejores cosas que ver en Lisboa. Espero les haya gustado este top 10 y coméntenme cuál sitio les gustó más. Suscríbanse a mi canal y toquen la campanita para que se enteren de cada nuevo vídeo. Y compártanlo para que otros viajeros también se nos unan. ¡Chao, mis chamos!